¿Es el mejor del mundo o uno de los mejores? Así, sin titubeos, lo dijo Enzo Maresca. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo el entrenador del Chelsea, en plena antesala de un Mundial de Clubes, con los micrófonos encendidos y la prensa entera mirando. ¿De quién hablaba? De Moisés Caicedo, el ecuatoriano que hace apenas unos años soñaba con Europa desde la localidad de Santo Domingo y hoy es el eje de un equipo millonario, el más caro en la historia de la Premier League, y el jugador que el técnico no cambiaría por nada. Aquí empieza de zurda. El mejor del mundo, Enzo Maresca, técnico del Chelsea, no tuvo ni que pensarlo dos veces cuando le preguntaron por Moisés Caicedo. Estaban en plena antesala del partido entre los Blues y Flamengo por el Mundial de Clubes, y al entrenador italiano le lanzaron una pregunta que, a otro, tal vez lo habría puesto contra las cuerdas, pero Maresca no dudó ni un segundo. En esa posición, es el mejor o uno de los mejores del mundo. Soltó, contundente, con esa seguridad que deja en claro que no hay debate. No es una frase tirada al aire, no es un elogio vacío. Es una afirmación que, con solo esas palabras, le da a Caicedo una estatura de élite mundial. Porque cuando un DT del Chelsea, en un torneo de clubes de esta magnitud, te señala como el número uno, es porque lo sos. Así arranca este repaso. La historia de cómo un ecuatoriano silencioso, pero letal, en el mediocampo, ha escalado hasta la cima del fútbol global. Y claro, la frase no cayó del cielo. No fue improvisada. Maresca lo ha visto, lo ha entrenado, lo ha sentido como ancla de su equipo. Porque si algo tiene Moisés Caicedo, más allá de la entrega física, es la capacidad de darle equilibrio a un sistema que muchas veces se descompensa por la dinámica frenética de la Premier. Desde que llegó a Stamford Bridge, el ecuatoriano no ha hecho otra cosa que justificar cada dólar invertido. Y no fueron pocos. Su fichaje fue una bomba de esas que sacuden toda Europa. Chelsea desembolsó nada menos que 146 millones de dólares. Una locura, pero una locura justificada, porque si querían tener al mejor en su posición, había que pagar lo que vale. Y lo pagaron, así de claro. Pero lo más impresionante no es solo su rendimiento dentro del campo, sino la mentalidad que lo empuja día a día. ¿Quieren un ejemplo? Escuchen lo que dijo luego de ganar la Conference League. Para muchos habría sido un momento de gloria, de celebración, de mirar atrás y aplaudir lo logrado. Pero él no. Caicedo fue tajante. Ganar la Conference League fue muy bueno, pero eso ya es cosa del pasado, comentó. Ahí está, la mentalidad de un verdadero campeón. Ni Cristiano Ronaldo lo habría dicho con más convicción. Y ojo, no es una comparación liviana. Caicedo se inspira en él. Se alimenta de esa hambre de títulos, de ese deseo incesante por más. Y cuando un jugador empieza a pensar así, a vivir así, el techo ya no existe. Va por todo. Va por el mundo. Lo de Moisés no es cuento nuevo. Lo que sí sorprende es cómo algunos equipos lo dejaron pasar cuando lo tenían servido en bandeja. ¿Sabían que el Manchester United pudo ficharlo por apenas 10 millones de dólares? Sí, solo 10. En ese entonces, cuando aún brillaba en Independiente del Valle, los ojeadores del United lo tenían en el radar. Pero dudaron, postergaron la decisión y al final lo dejaron escapar. Hoy lo deben lamentar cada vez que lo ven dominar el mediocampo de la Premier como si fuera su casa. Y eso no es todo. El Arsenal también lo quiso. Insistieron. Ofrecieron 74 millones. Después 86. Pero el Brighton se plantó. No querían soltarlo a mitad de temporada. Lo necesitaban. Y no lo vendieron. Y ahí apareció el Chelsea. Con el dinero en la mano, con el proyecto claro y con la decisión tomada. Lo ficharon y lo blindaron. Esa transferencia no fue solo histórica por el monto, fue una declaración de intenciones. El Chelsea dijo, queremos al mejor y no nos importa cuánto cueste. Y no solo lo compraron, lo hicieron suyo. Lo integraron a un proyecto donde es protagonista, donde su nombre suena cada vez que se habla de equilibrio táctico. Porque en un equipo plagado de estrellas, Caicedo es ese engranaje que no brilla con luces artificiales, pero que sostiene todo. Es el bastión, el escudo, el eje. Ahora bien, mucha gente se pregunta, ¿vale esos 146 millones de dólares? Bueno,
Si uno mira el mercado hoy, probablemente piense que es demasiado. De hecho, según Transfermarkt, el valor actual de Caicedo es de unos 90 millones de euros, algo así como 96,5 millones de dólares. O sea, sí, su precio de mercado está por debajo de lo que pagó el Chelsea. Pero eso no es raro, pasa seguido con grandes fichajes. Y más cuando el club está convencido de que está invirtiendo en un jugador que marcará época. No se trata solo del valor presente, sino de lo que viene, de lo que representa, de lo que puede dar durante 5, 6, 7 temporadas. Y si hablamos de valor, hay otro número que también impacta, su salario. Caicedo gana unos 9,12 millones de dólares al año. Eso lo convierte en uno de los mejores pagados del Chelsea. No es poca cosa, casi 200.000 dólares por semana. Cifra que refleja claramente el rol que tiene dentro del equipo. No es un suplente de lujo, no es una promesa, es una realidad, es una figura, es una inversión estratégica. Y eso se nota no solo en su sueldo, sino también en cómo lo cuidan, en cómo lo respaldan, desde lo táctico, en cómo lo defienden, desde la dirigencia. Saben lo que tienen entre manos. Claro, hay otros como Enzo Fernández que ganan un poco más. El argentino campeón del mundo percibe unos 12,4 millones al año, es decir, unos 238.000 por semana. La diferencia está ahí, pero no es abismal. Y tiene lógica. Enzo también fue una apuesta fuerte. También fue una operación millonaria. Y además, viene con el cartel de haber brillado en Qatar 2022. Pero ojo, que Caicedo no se queda atrás. De hecho, muchos analistas ya dicen que si sigue a este ritmo, no solo emparejará ese estatus, lo superará, porque el techo del ecuatoriano aún está lejos, muy lejos. Y no es solo Chelsea el que lo tiene claro, los rivales también lo saben. Basta con ver cómo lo marcan, cómo le asignan marcas personales, cómo los técnicos rivales ajustan sus sistemas para evitar que reciba cómodo, porque saben que si se activa, si empieza a recuperar balones y distribuir con esa precisión quirúrgica que tiene, el partido cambia. Se transforma, se inclina. Caicedo tiene eso, esa capacidad de influir en todo sin necesidad de hacer un gol o dar una asistencia. Solo estando ahí, presente, leyendo el juego, anticipando, cortando, tocando y distribuyendo. En la cancha es como un director de orquesta. Todo pasa por él, pero sin aspavientos, sin poses, sin gritos. Lo suyo es silencioso, pero devastador, como un reloj suizo. Cada pase, cada cobertura, cada movimiento está calculado. Y ahí está su magia, porque mientras muchos corren sin sentido, él piensa. Mientras otros se desordenan, él ordena. Es el equilibrio, la calma, la mente fría en medio de la tormenta. Y esa forma de jugar tiene mucho que ver con su formación, con lo que vivió en Ecuador, con lo que aprendió en Independiente del Valle. Un club que no solo forma futbolistas, sino personas. Que no solo enseña tácticas, sino valores. Y eso se nota. Porque Moisés no solo es un crack dentro del campo, es un profesional fuera de él. Humilde, trabajador, focalizado, sin escándalos, sin distracciones. Pura disciplina, pura entrega. Cuando uno ve todo eso, entiende por qué Maresca habla así de él. Por qué dice sin dudar que es el mejor del mundo en su posición. Porque lo vive todos los días, porque lo ve entrenar, porque sabe lo que representa tenerlo en el equipo y porque, en definitiva, sabe que no hay muchos como él. Y cuando uno tiene algo único, lo cuida, lo valora, lo celebra. Y claro, también hay una sensación de justicia, porque lo de Caicedo no fue fácil. No nació en una cuna de oro, no tuvo un camino allanado. Todo lo contrario, se lo ganó, con sudor, con esfuerzo, con sacrificio, desde los potreros de Santo Domingo hasta las luces de Stamford Bridge. Una historia de superación que inspira, que emociona, que demuestra que con trabajo y constancia todo es posible. Por eso hoy, cuando lo vemos brillar en el Mundial de Clubes, cuando lo escuchamos hablar con esa mentalidad ganadora, cuando vemos cómo el Chelsea gira a su alrededor, no queda más que rendirse ante la evidencia. Moisés Caicedo no es una promesa, no es un jugador del montón, es una figura mundial, un crack silencioso, un mediocampista de élite, un orgullo ecuatoriano y, como dice su DT, tal vez el mejor del mundo en su posición.